que valga la pena mirar. Tengo puesto los ojos. Estamos estudiando este santo libro, son 22 capítulos y estamos en el capítulo 16. Y comenzamos a ver esto de las 7 copas de la ira de Dios. También se le llaman las 7 plagas, las últimas 7 plagas. Pero hoy vamos con la séptima. Es el capítulo 16 y versículo 17. El séptimo ángel, ¿qué pasó? Derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Dígale al Espíritu Santo, digámosle: mi Padre Santo, precioso, invocamos el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, mi Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, mi Padre, nos enseñe, nos instruya, nos abra los ojos del entendimiento. Podamos comprender, Señor, tus designios al futuro. Cuántas cosas están sucediendo y las cosas que vienen, Señor, aún son más grandes. Pero somos tu pueblo y tu rebaño. Solo te pido que siempre estemos firmes, pase lo que pase. Y así como aquellos primeros cristianos estaban al borde de la muerte por la persecución, pero no flaquearon, se mantuvieron firmes hasta la muerte. Y tú le dijiste a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte. Mi Padre, que te amemos, te adoremos, pase lo que pase. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, mi Padre. Amén. Y este pueblo, todos decimos amén. Muy bien. Tenemos en este estudio bíblico 3 pensamientos, 3 puntos que vamos a tocar. El primero, los efectos de la séptima copa. Los efectos de la séptima copa. Luego vemos en segundo lugar que el profeta Isaías profetizó esta catástrofe mundial. Lo que viene es terrible, aún lo que ya está sucediendo. Y en tercer lugar, la gran ciudad será dividida en 3 partes. Ya es hora que estará preguntando: ¿y usted? ¿Y cuál será esa gran ciudad? Ya vamos a analizarlo despacio, ¿no? Ya le pedimos a mi Padre que nos enseñe, que nos instruya. Es necesario, hermanos, que comprendamos que estos juicios de las 7 copas es la culminación, es la finalización, la culminación de la ira, del enojo de Dios sobre esta tierra. El hombre quebrantó las leyes, violentó la ley de Dios, y por esta maldición, dice la Escritura, que la tierra y sus habitantes serán consumidos.
Los hijos de Dios, nosotros, debemos estar en obediencia y estar advertidos y pendientes de nuestro encuentro con nuestro amado Salvador. Comencemos entonces con la primera parte. Los efectos de la séptima copa. Ya leímos, ¿verdad? ¿Qué encontramos ahí? La séptima copa se derramará, porque esto es futuro, por el aire, a diferencia de las otras 6 copas. Vamos a ver si la memoria nos alcanza. La primera copa se derramó sobre la tierra. Así dice, sobre la tierra. Pero el efecto fue en los hombres, es decir, las personas con una úlcera maligna. Terrible, ¿no? La segunda copa se derramó sobre los mares. Oiga, los mares se volvieron sangre. Y todo ser viviente de los mares murió. La tercera copa se derramó sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas dulces. Y también esos ríos se volvieron sangre. Tremendo, ¿no? Pero la cuarta copa tuvo que ver con el sol. Tal vez un científico podría explicarnos a su manera cómo pudiera ser eso, ¿no? Si es que el sol se recalienta o se va a recalentar, o la tierra va a ser más acercada al sol. Independientemente, los hombres se van a quemar. Qué terrible, ¿no? Vaya bien del orden. La primera copa sobre la tierra, el efecto de las úlceras sobre los hombres. La segunda copa sobre los mares. La tercera copa sobre las fuentes, sobre los ríos. La cuarta copa allá en el sol. Pero la quinta copa, ojo, sobre el trono del anticristo. Claro, ahí estaba Satán y ahí estaba el falso profeta, la trinidad satánica, y ahí fue esa copa. Y surgieron tinieblas. Tinieblas, terribles tinieblas, que no sabemos cuántos días, si un día, 2, 3 días o más, nos dice la Escritura, pero esas tinieblas fueron tan espesas que, sumado con los sufrimientos que traían de las úlceras, esa gente se mordía hasta la lengua, ¿no? Moribundos. No es cuestión de que se imagine una persona, imagínese, llena de úlceras, malolientes y mortales, no poder tener acceso al agua porque estaba convertido en sangre, y ahora con ese gran ardor del sol que quema. Tremendo, ¿verdad? Esa fue la quinta. La sexta copa se derramó sobre el río Éufrates. El Éufrates es uno de los grandes ríos de Irak actualmente, el otro es el Tigris, y ese río, por ser caudaloso, impide el paso de las personas, en este caso de tropas para la guerra, ¿no? Entonces, esa copa fue derramada ahí y el río se secó. Y quedó como una gran calle, va a ser una gran calle para que pasen los ejércitos de los países orientales, que podrían ser la China, quizá la parte oriente de Rusia, la India, Pakistán, Afganistán, los países de ese lado. No sé hasta dónde Japón, no. Bueno, esta es la sexta copa. Pero también hay un efecto en la sexta copa, y es la reunión, la convocatoria que hace la Trinidad satánica, el diablo, el anticristo y el falso profeta, una convocatoria que hacen a quienes, a los líderes del mundo. Llámense presidentes, llámense reyes, llámense primeros ministros poderosos. Es una convocatoria para la guerra.
o para la batalla de Armagedón. Él solo dice la sexta copa. Este es el resumen de estas 6 copas. Pero ahora caemos en la séptima. Se fija que esta copa fue derramada en el aire, es decir, por el aire, sobre el aire. Todo lo que llamémosle así atmósfera. Imagínese usted la gente cómo va a hacer para respirarnos. Me imagino que va a ser una cosa como gas, terrible, ¿no? Esta séptima copa. Pero no solo eso, es necesario que veamos qué más ocurre ahí. Y aquí tengo yo una serie de datos que es importante. Después que se derrama esta copa sobre el aire, ¿qué sucede? Se escucha, se oye una gran voz. ¿De quién? Tenga la certeza que es de Jesús. Una gran voz que se escuchó en el templo, en el trono, en el cielo. ¿Sabe por qué Jesús? Porque en ese trono solo está el Padre. Cristo es su Hijo. El Espíritu Santo representado en 7 lámparas. Y luego siguen las criaturas angelicales. Ahí están los 4 seres vivientes, que algunos lo conocen como serafines o querubines. Y están los 24 ancianos y los millones de ángeles. Pero yo estoy seguro que esa voz que sale del templo, del trono de Dios, dijo, ¿qué fue lo que dijo esa gran voz? Hecho está. ¿Sabe qué quiere decir hecho está? Consumado es. ¿Y quién dijo consumado es? Jesús lo dijo en la cruz. Así es que se escucha esa gran voz de ahí del templo diciendo hecho está. Pero también, ¿qué más se escuchó? Relámpagos y truenos. Relámpagos y truenos pareciera que es una tempestad que se va a dar. Por eso dicen los aires, ¿no? Tipo ciclón o ¿cómo le llaman esto? Que es tan fuerte, ¿no? Y se dan en los Estados Unidos bastante. Tornados. Bueno, no lo sabemos, solo está hablando ahí de algo terrible, tempestuoso, que se le llama ahí relámpagos, truenos. Y luego viene el terremoto. Un gran terremoto. Repítalo. Un gran terremoto. Que nunca lo ha habido en la historia. Lo puntualiza la escritura que acabamos de leer. Nunca. Un gran terremoto. Pero ¿qué más? Ahí viene ya como el efecto de este gran terremoto que mueve toda la tierra, que la sacude a toda la tierra. El efecto es que se menciona la gran ciudad que se divide en 3 partes. Esa ciudad se divide en 3 partes. Ahora, luego, las demás ciudades de las naciones también dice que se cayeron. Ya vamos a explicar eso de las ciudades de las naciones. Y luego me gusta lo que dice, que la Gran Babilonia es un sistema mundial, un gobierno mundial que tiene que ver con todos los inventos, la tecnología, lo científico, lo económico, en fin, todo ese aparato mundial, ¿no? Abajo. Pero luego, ¿qué más? Y esto es serio. Desaparecen las islas y los montes. Lástima esto de las islas, porque hay países que ahí están, son islas. Imagínense aquí los hermanitos de Haití, Jamaica, la República Dominicana, las Islas Barbudas, todas esas islas. Y no solo aquí en América, pero desaparecen las islas y los montes, ¿no? Y por último está hablando de que caerá un granizo tan grande que por más que anduve investigando, solo habla que tendrá el peso de 1 kilo.
en las traducciones, porque es un problema de traducciones, ¿no? 1 kilo, corríjame, licenciado, ¿es cuánto? 1,000 libras. 2,000. 2 libras. Eso es 1 kilo. Bueno. Entonces imagínese usted, son como piedras, ¿verdad? Oiga, como piedras. Le digo por las traducciones. Pero bien, cuando estos caen, los hombres que sufren comienzan a blasfemar contra Dios. Este es el relato de la porción que acabamos de leer de lo que contiene la 7ª copa. Pero quiero que desmenucemos esto. Quiero que veamos esto de la gran ciudad. Porque las demás ciudades se caen, se vienen abajo. ¿Y quiénes son esas demás ciudades? Pues óigame, las capitales del mundo. ¿No ha pensado usted? Yo estuve en México en 1976 y yo me quedé sorprendido con esos rascacielos que tienen, ¿no? Pero aquí en Sudamérica no se queda atrás. Esas grandes capitales como Buenos Aires, Argentina, Santiago de Chile, el mismo Brasil ahí con Sao Paulo y con, ¿cómo se llaman estas otras dos? Brasilia. Esas grandes ciudades en América, no digamos allá en Europa, la gran París, histórica París, Londres, allá en Gran Bretaña, ¿no? ¿Qué me dice de Berlín en Alemania? Roma, quiero verla, Roma, ¿no? Bueno, y Moscú allá en Rusia. Todas estas grandes metrópolis, según esta palabra, ¿qué? Se vienen abajo. Polvo. Oiga, polvo. Solo imagínense, hay que caminar la imaginación, ¿no? Los Estados Unidos, las más grandes ciudades, pues tenemos ahí en Los Ángeles, California, San Francisco, y estoy dejando por último Nueva York y luego explico por qué. Pero quiero que nos vayamos a esto de que la gran ciudad se dividió en 3 partes. Licenciado Monte, usted que es un hombre erudito, estudioso de la Biblia, Carlos Bernal, ¿qué se me hizo? Para ustedes, y ustedes también que están viendo, ¿cuál será esa gran ciudad que con este terremoto se hace 3 pedazos? Hoy pegó. Tengo 3 ciudades candidatas y les explico por qué. Una de ellas, ya lo dijo el licenciado Monte, Roma. 2, Jerusalén. Y 3, Nueva York. Tú sos estudioso, ¿verdad? ¿Para ti cuál sería? Ninguna de esas. Las 2 primeras. ¿Roma o Jerusalén? No. Ok, Mario, no te quedes atrás, Mario. Para ti, ¿cuál de esas ciudades? Roma. Bueno, me gusta que interactuemos. ¿Y usted, licenciada? Roma. Como que tiene más votos Roma. Licenciados, palomitos. ¿Y ustedes? Roma. Bueno, la gran ciudad, dice ahí, se hizo 3 partes. Mire, andaba escarbando, sacudiendo libros del polvo y todo eso para ver qué dicen otros. Y casi la mayoría que son favoritos para mí están diciendo que es Jerusalén. Oiga, Jerusalén. Pero yo tengo mi posición, puedo estar equivocado y por eso son estudios, ¿no? Yo creo, como la vez pasada les dije, que nosotros vemos al anticristo un personaje terrible, ¿no? Como que si va a hacer uso de 2 ciudades, principalmente Jerusalén y Roma. Entonces, digamos, Roma, la ciudad política.
Jerusalén, la ciudad religiosa. Porque en ambos campos se mueve. Se sabe de que, esto vamos a verlo ya en los capítulos 17 y 18, de que va a haber un mover de estos países europeos que conformaron el Imperio Romano. Estamos hablando de Roma propiamente, de Italia hoy, y todos los países vecinos que fueron los países occidentales que formaron el Imperio Romano Occidental. Pero hay otros países orientales como Turquía, otros vecinos y otros que formaron el Imperio Romano Oriental. Entonces, si fuera Roma, probablemente que es la capital política del anticristo, porque Roma hizo en la historia y ha hecho destrozos, maldades. ¿Qué no hizo Roma con los cristianos? Por 300 años matando cristianos. Entonces, para mí es una candidata que el Señor la va a sacudir y la va a hacer pedazos. Roma, ¿no? La capital política. Pero ahora resulta que el anticristo también, haciéndose pasar por el Mesías y sentándose ahí en el templo de Jerusalén, y yo soy el Mesías, y lo adoran por todas partes y hace hasta que le levanten imagen. ¿No cree usted que el Señor le va a descargar un rayo? Pudiese ser, ¿no? Pudiese ser que sea la ciudad de Jerusalén, que sea partida en 3 partes. Pero ya tenemos 2, ¿verdad? Que son fuertes candidatas a ser esa gran ciudad que con este terremoto mundial va a quedar hecha pedazos. Pero ¿por qué les decía yo que la tercera candidata es Nueva York? Porque resulta que Nueva York representa en la parte no solo política, porque ahí están las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Ahí hablan todos los presidentes del mundo. Y ahí están representados. Y ellos, o son chambres o son verdades, ellos aspiran que todo lo que se llama cristianismo desaparezca y que haya nomás una religión mundial. Podría ser entonces eso. Además de eso, son los que están empujando a los gobiernos para que aprueben ciertas leyes que van contra la moral. Entonces, esa Nueva York no me la hace. Podría darle una buena sacudida al Señor porque ahí está la ONU, pero también ahí está el emporium económico. Corríjame, licenciado, ¿la bolsa dónde está? En Nueva York, ¿verdad? Y a otras instituciones financieras, no sé. Vaya, el Fondo Monetario Internacional está en Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Usted es licenciado en economía, ¿no? Ajá. ¿Qué quiero decirle? Cuando hablamos de la Babilonia económica, estamos hablando de todo ese sistema económico que mueve el mundo. Mueve al mundo. Y todo es global, ¿no? Es decir, el sistema económico, ay Dios mío, los Estados Unidos, pero también la Unión Europea, pero también allá el gigante asiático. Entonces es una cuestión tremenda y así se le llama la Babilonia. Todos ellos, miren, bailan la misma danza, la orquesta de los millones y los millones y los millones. Pero también cuando hablamos de la Babilonia política, estamos hablando de las cabezas de los que dirigen a las naciones. ¿Quién de estos señorones tiene más poder? ¿El presidente de los Estados Unidos de América? ¿O el presidente de allá de Rusia? ¿O el presidente de la China?
Al ponerle los guantes, yo le digo que se dan duro igual. Y por ahí hay otros, ¿verdad? Pero estos son los más fuertes. Entonces, estamos hablando del poder político, la Babilonia política. Ahora agréguenle los que están alineados. Todos los que están alineados, los bloques que están alineados con Rusia, los bloques que están, el bloque que está alineado con la China, el bloque que está alineado con Estados Unidos, casi siempre es Latinoamérica, ¿no? Y allí pues le coquetea, ¿verdad?, la Unión Europea, que es un bloque, porque la OTAN es Unión Europea y es Estados Unidos. Entonces, toda esa es una Babilonia política. Solo nos queda una, la Babilonia religiosa. Será una sola religión mundial. Y ya lo dijo allá el capítulo 13, tendrá carita de cordero, hablará cosas bonitas del cristianismo, pero hablará como diablo, como dragón. Una sola religión mundial. ¿Dónde estará la sede? Averigüe usted. Podemos sospecharnos, ¿verdad que podemos sospechar? Entonces, pero este terremoto mundial, oh gloria a Dios, se viene a acabar todo eso. Abajo. La arrogancia, el orgullo, se les terminó. Imagínese usted todas las grandes ciudades en el suelo. Imagínese usted la gran Nueva York orgullosa en el suelo. Y la misma Roma histórica en el suelo, hecha polvo. Y aún la Jerusalén. Oigan, todas las ciudades hechas polvo. La ira de Dios. Y algo más tremendo, que las islas y los montes desaparecen. ¿Por qué? Porque los océanos se unen. Actualmente se abrazan aquí los dos océanos, Atlántico y Pacífico. ¿Quién le garantiza a usted que van a seguir viviendo en las islas del Caribe? Aún Centroamérica se podría ir también en el mismo viaje, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, esto está dicho. Pero ahora usted es posible que se pregunte, y vamos a la segunda parte, ¿no? Es posible que se pregunte, pastor, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Vamos, dos. El profeta Isaías profetizó esta catástrofe mundial. El profeta Isaías profetizó esta catástrofe mundial. Isaías 24:1, Isaías 24:3 al 6, Isaías 24:19 al 21. ¿Qué dijo el Señor en ese capítulo 24 de Isaías? Ese capítulo 24, versículo 1 y versículo 3. Jehová vacía la tierra. Léalo. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La vacía, ¿no? Yo le digo al Señor, ¿no será que ya la comenzaste a vaciar? ¿Y la mortandad de gente? Bueno, pero siga. Enfermó al mundo y a los pueblos. 24:4. Enfermó, dice Dios en esa profecía, al mundo y a los pueblos. 24:4. ¿Qué dice? Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿No cree que esto se está cumpliendo? No, ¿está cumpliendo o no? Léanlo. Es Isaías 24:4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Profecía, ya son las cosas que estamos viviendo, pero falta. La tierra temblará como un ebrio, como un borracho, como un ebrio. Siempre el capítulo 24, ahora dos versículos, el 19 y el 20. Será quebrantada, mire, léalo por favor. Será quebrantada del todo la tierra enteramente. Desmenuzada será la tierra en gran manera. Será la tierra conmovida. Hoy lee el siguiente versículo.
temblará la tierra. Temblará la tierra como un ebrio, como un borracho, como un ebrio. Y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado. Hoy aquí está la esencia, el por qué. Su pecado. Y caerá. Y nunca más se levantará. Mire, el pecado siempre lo ha estado ahí. Siempre ha habido pecado en la tierra. Pero como que se ha recrudecido en estos últimos siglos. Oiga, ponga atención. Mire, yo me asusté hace unos años cuando comenzaron a decirme que en los United States las grandes, diríamos, estatuas memoriales de los cristianos que llegaron de Inglaterra, las tumbaron abajo. Me sorprendí cuando en los Estados Unidos dijo el presidente Kennedy: fuera la Biblia de las escuelas. Pero más me asusté cuando en los Estados Unidos aprobaron en la libertad de culto el establecimiento de las iglesias satánicas. Ahora este señor de turno, que es el presidente, aparece con la bandera del arco iris. Usted ya sabe, no quiero tocar mucho eso porque ahora es un problema, ¿no? Pero ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está insinuando ese señor? Así como el hermano Lot, que predicamos ¿cuándo fue que predicamos el hermano Lot? El domingo. Óigame. No, aquí es blanco, negro. Y así como Dios le dio fuego a Sodoma y Gomorra, pues también la tierra. Ya la tierra comienza a sentir los efectos del pecado. ¿Por qué? Porque el hombre mata como matar cucarachas. Matan solo por matar. Imagínese usted estos muchachos, qué triste estos muchachos, que aquí viven, están en este sector, ¿verdad? Aquí están en este sector. Y ellos se llaman letras. Pero cuidadito que vaya a venir alguien de aquel sector que son números, porque lo matan. Habráse visto siendo la sangre de su pueblo, siendo del mismo país. Eso es satánico, ¿no? Mire, me dolió el corazón de un jovencito de 15 años de aquí de Zapotitán que no fue a la escuela ese día. Y le dijo a su papá: mire papá, le dice, fíjese que nos han dado libre este día y yo quiero ir con usted a trabajar. El papá venía desde Zapotitán hasta aquí a San Marcos a una construcción. Y se vino el cipote. Es comprensible un padre que ama a un hijo que ama a un padre. Y mire, le ayudó. Y cuando salieron ahí por las 4 de la tarde ya para abordar el bus, mira hijo, nos tomamos aquí, le dice, un refresco en un chalet. Y llega un fulano, mire, esto ya hace un par de años. ¿Y vos de dónde sos? De Zapotitán. Pues a saber qué lío hay entre Zapotitán y San Marcos, que yo ahí no alcanzo a entender, pero me imagino que es cuestiones de territorio, ¿no? Ahí mismo lo mató a sangre fría. ¿Usted cree que Dios es ciego? Él mira la injusticia, cómo la sangre corre, que a una niña la raptan, la violan y por último la matan. ¿Usted cree que Dios iba a cruzar de brazos? No, se llega el día en que Dios descarga su ira. Hoy entendemos por qué estamos viendo este terremoto a nivel del mundo. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? Que estas ciudades, hermanos, son destruidas por completo. Destruidas las ciudades. Y esta noticia me gusta del capítulo 19, del capítulo 16, 19 de Apocalipsis que acabamos de leer. La gran Babilonia cayó. Repítalo. La gran Babilonia cayó.
ese sistema perverso, sistema político, sistema económico, sistema religioso mundial caerá. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora, también las demás naciones, las demás ciudades caerán. Y aún pues ya decíamos que las islas y los montes van a desaparecer, ¿no? Ahora el Señor termina su juicio con un enorme granizo que cae. Ese granizo son una especie de piedras. Y me gustaría que viéramos hacia la carrerita Josué capítulo 10 versículo 11. Josué 10, 11. ¿Qué dice ahí? Esa era la conquista de Josué, las guerras de Josué, ¿no? Mientras iban huyendo de los israelitas, ¿quién? Los amorreos. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, ¿qué hizo el Dios Altísimo? Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. No sé si comprende lo que pasó ahí. Era una guerra. Y ya Josué había hecho lo suyo con la espada y sus soldados. Pero faltaban muchos adversarios. Y cuando ellos salen dándose la huida, vino Dios y desde el cielo comenzó a arrojarles piedra y piedra y piedra y los mató. Y le dio la victoria a Josué. En otras palabras, así como Dios mantuvo 3 días en tinieblas a Egipto, así como Dios permitió que el río Nilo se volviera sangre, así como Dios permitió todas las pestes en Egipto, y así como Dios arrojó esas piedras cuando estaba Josué, en los días finales Dios hará cosas tremendas y extraordinarias. ¿Por qué? Porque el hombre se ha engreído, se ha enseñoreado, no solo peca y peca y peca, mata y viola y hace cuantas barbaridades, sino que el hombre se ha llenado de soberbia, de orgullo, cual Satanás. Ahora el Señor lo van a hacer que muerdan el polvo, ¿no? Terrible, ¿verdad? Pero quiero ir terminando haciéndole la pregunta a ustedes. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? Mario, ¿y la iglesia? ¿Ah? ¿Sabe cuál sería la tragedia de la iglesia? Tal vez no de la iglesia, sino de algunos de nosotros. Que vivamos un cristianismo mediocre. Un cristianismo pecaminoso, inmundo y sucio, y que no tengamos la oportunidad de escapar, porque sí vamos a escapar, porque sí el Señor Jesús nos va a evacuar. Eso téngalo por seguro. Nos vamos, independientemente. Vaya, supóngase que nosotros hemos creído y lo predicamos y lo decimos, que nosotros nos vamos antes que venga todo esto, aún antes del gobierno del anticristo. Nos vamos. Pero si se cumpliera la otra posición de otros hermanos predicadores que dicen que la iglesia se iría a media tribulación, a media tormenta, pues aún así la iglesia no estará en estos momentos finales. No estará la iglesia en estos momentos de las 7 copas de la ira de Dios. Ya no estará la iglesia. Pero eso sí, hay un gran problema.
Me preguntaban qué pasa cuando una persona se muere ya y muere en pecado. Murió en pecado. Fornicario se murió y lo fueron a enterrar. Adúltero se murió y lo fueron a enterrar. Cual sea el pecado, lo fueron a enterrar. La gran pregunta es, ¿Jesús viene? ¿Se queda ahí o se levanta? ¿Se queda ahí o se levanta? Ahí está lo delicado. Según las escrituras se queda ahí y no se levanta. Entonces dirá usted, bueno, pues ni cuenta. Un momento. Ahí lo van a ir a echar al hoyo. Pero el alma, que se le puede llamar el espíritu de esa persona, no va al cielo. No va al tercer cielo. No va al paraíso. Sino que como murió en pecado, no se arrepintió, no se lavó en la sangre de Jesús, al infierno. Oiga, al infierno, se oye grosero, ¿verdad? Pero allá va a ir a parar, donde hay llamas de fuego. Ese infierno es como la cárcel primaria, porque la gran cárcel es el lago de fuego. Entonces va a ir a parar al infierno. Y ahí está. Jesús vino a traer la tierra. ¿Y cómo se va a ir con Cristo si está en el infierno? Jesús celebró en el cielo. Oiga, celebró el tribunal de Cristo, los premios. ¿Y cómo? ¿Cuál premio si él está en el infierno? Jesús celebró las bodas en el cielo. Pobrecito, si él sigue en el infierno. Jesús regresa con la iglesia a la tierra a reinar. ¿Y cómo va a regresar con Cristo si está en el infierno? Jesús gobierna en la tierra 1000 años, 1000 años. ¿Y cómo va a reinar con Cristo 1000 años si está en el infierno? Mire qué delicado. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que le queda? El juicio del gran trono blanco. ¿Dónde van a poner los libros ahí? El libro de la vida, el libro de las obras, el libro de la conciencia. Y entonces va a decir el Señor Jesús, abran las puertas del infierno. Y se abren las puertas como que es una cárcel. Y todos enfrente de Jesús. Ábranse los libros. Y ese fulano que se fue al infierno, comienzan a buscar. Si nunca recibió a Jesús, si nunca recibió a Jesucristo, no aparece. No aparece. Porque cuando uno recibe a Jesucristo como Salvador, es inscrito en el libro de la vida. Ahora bien, le queda un chancecito. No debería decir esto porque se pueden confiar algunos. Vamos a suponer que se congregaba. Se congregaba en el altar de Dios. Se congregaba. Y congregándose, metió la pata y cometió semejante pecado horrible, terrible. Y entonces se abren los libros. Fulano es tal. Y ahí está escrito, fíjese. Todavía el Señor no lo había borrado. Y como no lo había borrado, comenzó el Señor a ver. Este se congregaba en el altar de Dios. Pero eso es hipotético. Óiganme, yo me lo estoy imaginando. ¿Y qué tal si no es así? Porque en esta posición hay 3 posiciones. Una, los hermanos apostólicos, los hermanos proféticos, que son tan lindos, ¿verdad? Dicen, no, ese va al infierno y jamás saldrá de ahí. Es una posición respetable. En cambio, los hermanos calvinistas dicen, no hombre, no lo estés mandando al infierno si él ya había sido escogido, elegido. Así es, sí cometió ese pecado, pero él cuando vino Jesús se lo llevó el Señor. ¿Verdad que son opuestas las posiciones? Pero esta tercera que le estoy poniendo yo no es ni para allá ni para acá. Es que Jesús es tan bueno y tan justo. Dice, sí, dice el Señor,
es un hijo desobediente porque hizo esto y esto. Pero cuando él se congregaba, hizo buenas cosas. Y el Señor comienza, por ejemplo, el libro de las obras. Le valió. No lo había borrado el Señor. Las obras que hizo le valieron. Ahí está escrito las obras. Y entonces digo al Señor, bueno, pásenmelo a este lado. No se fue al lago de fuego. Respire hondo, hombre. Pero ¿qué necesidad hay de eso? Es un riesgo. ¿Qué necesidad? ¿Por qué no tratar la manera de decirle, mi Padre, ayúdame, ayúdame, ayúdame? Yo quiero serte fiel. Yo quiero ser obediente como hijo obediente. Guardame. Y si por desgracia, hermano, metiste en la pata y has hecho un disparate y estás vivo, comienza a dolerte delante de Dios. Si es posible, te vienes desde allá, pero desde allá de la vega, te vienes, mira, llorando, gimiendo, suplicando, pidiendo perdón, 1 día, 3 días, hasta que el Espíritu Santo de Dios te da el pase de que tuviste perdón. Porque Dios es misericordioso. Y Él dice que al corazón contrito y humillado no lo desprecia Él. Si una persona pecó terriblemente, pero se duele, suplica, gime, 1 día, 3 días, 1 mes, hasta. Yo estoy seguro que mi Dios es tan bueno. Vaya a venir para acá. Lo lava, lo limpia. Amén. Se van pensativos, ¿verdad? Hermanos amados, pidámosle a Dios gracia y misericordia, ¿no? A no meternos en líos pecaminosos, inmundos, sucios, ¿no? Así es, haga como la zorra, que la zorra, ¿verdad? Ella daba saltos porque quería comerse las uvas. Y por último no pudo, dijo, ni me gustan, dijo ella. El pecado te acosa. Y el pecado te dice, mira, pero es que es bueno. Pues decirle, ni me gusta decirle y dar la vuelta, ¿no? Mis amados, una de las cosas que les puedo asegurar es que el programa de Dios es crudo. Lo que viene es terrible. Y cada día como las cosas se empeoran. Pero los hijos de Dios somos hijos y herederos. Y hay promesa. Oye, y Él nos guardará porque nos ama, nos abraza, nos cuida, nos protege. Y más que todo, estemos listos para irnos con Él. ¿Cuántos estamos listos para irnos con Él? Ore por mí porque ya el próximo martes tengo que comenzar acerca con esto de los destrozos de la Babilonia, ¿no? Los escombros. Estoy pidiendo a Dios qué es lo que va a haber ahí, porque vamos a ver los escombros del capítulo 17 y 18. Así es. Padre, mi Padre, mi Padre, te adoramos, te exaltamos. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo, hacia arriba, al eterno, al soberano, al grande. Gracias, mi Padre Santo. Tú eres bueno, eres precioso, amoroso, misericordioso. Oh, mi Padre, somos tu rebaño, somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tus ovejas. Si te hemos faltado y fallado, perdónanos. Lávanos con tu sangre preciosa, mi Jesús, y guárdanos y cúbrenos, mi Señor amado. Te lo suplico, mi Padre. Siempre queremos estar de pie delante de ti, adorándote, amándote con el corazón y adorándote. Padre mío, intercedo por tu iglesia, por tu pueblo, por cada uno de mis hermanos. O en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Gracias, mi Padre, por tus misericordias. En el nombre de Jesús, únase conmigo a la oración por los enfermos. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y decimos, amén. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.